buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy en este webinar de terapias no farmacológicas en el Alzheimer y otras demencias. Antes de comenzar, quiero darles algunas informaciones con relación al webinar o la mecánica. Para iniciar, estaremos tomando el control de los micrófonos. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat, me pueden escribir. Mi nombre es Katy Minier y las preguntitas que estén ahí al final del webinar vamos a responderlas. Además de esto, pueden mantener sus cámaras encendidas si así lo desean. Y cualquier problema que tengan interno, se pueden comunicar con nosotros vía chat para ayudarlos. Antes de pasar al señor Armando, vamos a presentarles un pequeño video para que iniciemos. Gracias. Y nosotros, impotentes, sin agitar ni un pañuelo, asomándonos al puente viendo pasar la corriente del río de nuestros abuelos, empapándonos silentes con las aguas del recuerdo y agarrados al sosiego pacífica y noblemente. Pero qué injusta es la vida, proclamamos de repente, mientras corazón y mente mantienen y no se olvidan de quien siempre está presente. Los mayores no son viejos, son mayores simplemente, más torpes posiblemente, menos vivos sus reflejos, pero andando lentamente es probable que te orienten y te llenen de consejos, mientras tú, tranquilamente, disfruta del privilegio de aprenderte sin complejo lo que esos viejos te enseñen. Por eso en esta pandemia han fallado muchas cosas, han sido muy pocas rosas, pero muchas las espinas. Y habrá faltado experiencia, y faltado medicina, y habrá fallado la ciencia. Pero quitando la broza que envuelve cada conciencia, brillando pero de ausencia, faltó sensibilidad. Y mientras unos dejaban cuerpo y alma en los demás, otros perdidos miraban sin saber dónde mirar. Pero todos al final, unos menos y otros más, hemos sido los testigos que la solera, lo añejo, lo de antes, todo es viejo y no sirve en el presente. Pero hemos de grabar a fuego en sus torpes mentes, los mayores no son viejos, son mayores simplemente. Y ni un responso en el viento, ni ese adiós indispensable, sin un abrazo entrañable, sin un reconocimiento, ni unas flores que llevarle, ni un rincón donde llorarle, como si los sentimientos se fueran del pensamiento tan solo por ser mortales. Pero ¿en qué cabeza cabe, ni en qué retorcida mente, que se precia inteligente, se puede pensar en eso? Que se han ido sin un beso, ni un triste adiós de su gente. Los mayores no son viejos, no son viejos, no son viejos. Son mayores simplemente. Parece que el señor Armando está presentando problemas técnicos con el internet, con la señal. Mientras él entra, vamos a dar la bienvenida a María Alejandra Correa Oliveira y a Alexandra Campuzano Ariza, que de Golden Age, que nos estarán hablando un poquito de terapias no farmacológicas en el Alzheimer y otras demencias. Y nos estarán explicando qué es Golden Age. Bueno, entonces vamos a continuar en lo que el señor Armando puede solucionar su inconveniente. Alexandra es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Madre Maestra. Es fundadora de Golden Age, Centro de Cuidado para Adultos Mayores. Esta es una propuesta de servicio dirigido a los adultos mayores, donde se busca el envejecimiento saludable mediante la interacción de diferentes actores de la sociedad, familia, adultos mayores y redes de atención. También está María Alejandra Correa Oliveira, que es licenciada en Psicología de la Universidad Central de Venezuela.
En este momento se encuentra trabajando en la investigación sobre la situación actual de los envejecientes en República Dominicana y sus intereses ocupacionales, y estudios sobre el manejo de comportamientos frecuentes en la tercera edad. Bienvenidas, chicas, disculpen los inconvenientes. Pueden compartirnos todos sus conocimientos, por favor. Muchísimas gracias, Katy. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en la noche de hoy, que han dedicado un rato de esta noche para escuchar nuestra charla. Golden Age, como decía Katy, es un centro único, innovador y especializado en la atención al adulto mayor, donde donde proveemos una plataforma ideal para la socialización, que es el elemento que los adultos mayores consideran como fundamental para su calidad de vida y su bienestar. Adicionalmente a esto, nuestro equipo de expertos multidisciplinario trabaja con el objetivo de retrasar y mantener la funcionalidad de cara a un envejecimiento saludable. Contamos con neuropsicólogos, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, educadoras y cuidadores, de forma que podemos hacer evaluaciones y desarrollar herramientas individualizadas para poder trabajar de forma puntual con cada participante. Esta charla, Terapias no farmacológicas para pacientes con Alzheimer y otras demencias, forma parte de nuestro compromiso con la educación, nuestro compromiso social con compartir el conocimiento, las investigaciones, los hallazgos, nuestras experiencias. Entendemos que mientras más informados estemos como sociedad, mejor es la calidad de vida que podemos proveer a nuestros adultos mayores y, en conclusión, mejor es la calidad de vida que como comunidad vamos a disfrutar. En la noche de hoy tenemos esta charla súper interesante que le invitamos a todos a poner a aplicar las herramientas que le vamos a compartir en sus hogares y a compartirnos luego cómo les resulta la experiencia. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y espero que lo disfruten. No sé, Katy, si vas a decir algo más o puedo iniciar. Perfecto. Bueno, sí, para mí, al igual que para Alexandra, es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche. Algunos son conocidos, por lo que veo en los nombres, otros no, pero qué bueno que podemos ampliar un poco esta comunidad dirigida a mejorar la calidad de vida del envejeciente. Y uno diría, bueno, ¿por qué el envejeciente? ¿Y por qué no del niño? ¿Y por qué no de la mujer? Bueno, pues resulta que, como bien decía el video que veníamos viendo, en el envejeciente hay un mar de conocimientos, hay un mar de cosas que nosotros como seres humanos deberíamos aprovechar, pero que normalmente no hacemos. ¿Por qué? Porque llevamos demasiada prisa por vivir y no nos estamos dando cuenta que cada día, todos nos vamos acercando más a esa etapa que es ser adulto mayor, pero que todos los días, incluso aquel niño que va naciendo, va envejeciendo, va recorriendo este camino, ¿no? Entonces, creo que Alexandra, como directora de Golden Age, y bueno, cuando me montó a mí también en el barco, ese ha sido nuestro objetivo primordial, poder llegar y poder llevar de manera sencilla informaciones que puedan ser aplicadas en el seno del hogar, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ustedes también sepan que si están pasando, por ejemplo, por una situación difícil con un envejeciente, no están solos, ¿ok? Que probablemente hay muchas familias que también están pasando por cosas similares y que además es un asunto de todos, ¿bien? Entonces, Katy, voy a compartir la pantalla para iniciar para mostrarles un poco lo que les traemos hoy. Bien, la ven, ¿verdad? Voy a hacer exactamente lo mismo que hago con mis participantes cuando estamos haciendo nuestras sesiones online. Entonces le voy a pedir a alguien que me diga, por favor, qué está viendo en su pantalla exactamente, qué está leyendo. Es una forma de saber que todos estamos viendo lo mismo. Fíjense, como les decía, vamos a hablar sobre terapias no farmacológicas en el Alzheimer y en otras demencias.
Interesante término porque no es muy usual que coloquemos el no como parte de un nombre, porque te está definiendo exactamente lo que no es y a la gente normalmente le gusta saber lo que es. Sin embargo, el utilizar el término no farmacológicos hace que a las personas les sea más sencillo poder entender de qué va esto, de lo que vamos a ir hablando, porque sabemos que si, bueno, tenemos, no sé, un malestar estomacal, pues nos van a dar un fármaco, nos van a dar un remedio para mejorar nuestra condición. Pero ahora vamos a hablar de todas aquellas otras cosas que también se pueden hacer y que son igual y en ocasiones incluso más importantes que el propio fármaco. Primero que tenemos que saber es que la población está envejeciendo rápidamente. Y yo sé que algunas personas se estarán riendo y dirán, wow, yo pensaba que era yo sola que lo estaba notando, que cada vez que me veo en el espejo tengo una canita más. Pero no, señores. En general, la población está envejeciendo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a muchos factores, pero vamos a mencionar hoy dos de los más importantes. Lo primero es que han habido mejoras importantes en las ciencias de la salud. Probablemente si hay aquí una persona que nos esté acompañando que tenga 50, 60 años, va a decir que cuando su abuelita tenía 40 o 50 años, ya era una doña o era un don. Mientras que ahora una persona de 40 o 50 años es un muchachito, incluso uno de 70, uno de 60, uno de 70, sigue siendo un muchachito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que las demandas en general que va a tener la población de esta franja etaria es diferente a la que se tenía antes, ¿bien? Por otra parte, y muy asociado con lo que venía diciendo, hay una mayor conciencia de la necesidad del autocuidado, ¿ok? Fíjense que, aunque no todo el mundo lo cumpla, hoy en día sabemos la importancia de hacer el ejercicio, hoy en día sabemos la importancia de comer frutas, de llevar a cabo, de tomar medicamentos cuando estamos enfermos, de operarnos, hay una situación difícil que nos está ocurriendo, y esa es una forma de prolongar la vida. Entonces podríamos decir, wow, qué buena noticia, estamos viviendo más, la esperanza de vida ha aumentado. Bueno, depende de cómo se vea, porque lo que estamos viendo es que sí, estamos viviendo más años, pero necesariamente con más calidad. Tenemos más, si sumáramos la calidad, ¿sería igual a los años que estamos viviendo más? Bueno, lamentablemente no, y esto es más aún para las poblaciones más desfavorecidas, ¿ok? Vemos que mientras que en primer mundo la esperanza de vida es alta, también lo es las posibilidades que tienen las personas mayores para mantener una buena calidad de vida. En los países de ingresos medio bajos, eso no pasa. Fíjense que la población mundial con más de 60 años va a pasar de 900 millones en el 2015 a 2.000 millones en el 2050. Señores, esto es equivalente a decir que una de cada 4 personas va a ser mayor de 60 años. ¿Ok? Es decir, que ya caería en esta franja. Fíjense que nosotros queremos compartir con ustedes una investigación que se llevó a cabo en una combinación entre Assisa y Golden Age para explorar cuál ha sido el impacto que ha tenido el aislamiento por el coronavirus en los adultos mayores. Mira, todos sabemos, toda la población en general sabemos que estamos más tristes, que nos estamos un poquito más irritables, que hemos engordado, sabemos que, bueno, algunas personas han aumentado su consumo de cigarrillos o de alcohol, en general, ¿verdad? Que han habido alteraciones, que han habido cambios en cómo nosotros nos manejamos y en cómo nos sentimos. Pero imagínense cómo son estos cambios en una persona mayor. En una persona que, primero, se enfrenta con el hecho de que está viviendo probablemente en los que serán los últimos años de su vida confinado, ¿ok? Siempre recuerdo con mucha tristeza como uno de nuestros participantes decía, oye, yo no sé si yo prefiero salir y seguir viviendo mi mundo, y quién sabe, tal vez morirme porque esta broma se me pegue, o seguir viviendo muchos años más por entre 4 paredes. Realmente eso es vivir. Él lo planteaba, ¿no? Denme un segundito. Entonces, bueno, nosotros, como les decía, tuvimos esta intención de averiguar qué era lo que estaba pasando en ellos. Bien. Fíjense que tuvimos una población de 239 participantes y encontramos que un 63%
Un 63%, señores, de las personas que evaluamos con más de 60 años presentan algún tipo de deterioro físico, cognitivo o emocional. Un dato interesante que aquí hay que remarcar es que ese 63% incluye a las personas que ya lo tenían antes del aislamiento y que lo comenzaron a presentar posterior a él. De hecho, fíjense como aquí lo aclaramos, que entre un 20 y un 25% tuvieron algún tipo de síntoma que ha empeorado el cuadro con el aislamiento, y un 6% de nuestros participantes tuvieron aparición de síntomas después del aislamiento. Fíjense que aunque que todo esto se ha empeorado muchísimo con el coronavirus, como quiera ya el número es muy alto, ¿ok? De personas que tienen algún deterioro físico, cognitivo o emocional. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué tanto? Una persona que usa un bastón para caminar, pero bueno, ¿qué tanto afecta eso? Pues sí afecta. Bueno, una persona que no sé, que ahora está más calladita, que ya no habla tanto. Bueno, esas son cosas de la vejez. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que eso es un círculo vicioso que va dañando no solamente va dañando a la persona que lo padece, también a las personas que están en su entorno, ¿ok? Y yo quiero hacer peso en esto porque aquí radica la importancia de comprender que hay cosas que podemos hacer, ¿ok? Y además que no todas las cosas que podemos hacer están en manos de los médicos. Solo para que tengan una idea, porque la idea no es hablar ampliamente de lo que fue la investigación, con mucho gusto podemos compartir esos datos en otro momento. Fíjense, el 63% el 63% de los envejecientes tiene alguna alteración en la esfera emocional, el 44% al menos en la esfera física y un 33% en la esfera cognitiva. Les voy a dar una muestra para que ustedes vean. Miren, antes de la pandemia aquí tenemos las principales quejas de nuestros envejecientes. La preocupación por la salud, la pérdida del interés en las actividades que normalmente hacen, desesperanza, y esto es realmente terrible, aislamiento. Y cuando me refiero a aislamiento no es el hecho de que ellos digan, bueno, déjame que me voy a quedar en la casa y no voy a salir porque estamos en cuarentena. No, sino que se aíslan incluso de las propias actividades que se hacen dentro de la casa, hasta de una llamada telefónica. Rigidez, que esto es la dificultad que puede tener una persona para cambiar o adaptarse a una nueva rutina, es decir, para cambiar una idea. Fíjense cómo también aparecen dificultades para caminar, irritabilidad, esto que es fundamental, dificultad en el manejo del dinero y fallas de memoria. Fíjense cómo estos síntomas fueron empeorando con el confinamiento. Aquí lo tenemos, y aquí tenemos la franja que apareció por primera vez en el confinamiento. ¿Okay? Y más allá de que estos son los datos que ha reflejado la investigación, y por eso yo los he separado en los que estaban previos, los que estaban durante el confinamiento y los que aparecieron luego, quiero que vean algunas de las principales quejas que tiene un envejeciente que pueden ser causa de deterioro de su calidad de vida. Y como les decía, con esto también de su familia. Ahora, si tenemos una persona, importantísimo, que lo había olvidado decir arriba, cuando hablamos de terapias farmacológicas o no farmacológicas, cualquiera de las dos, parece que nos estamos refiriendo necesariamente a un tratamiento que se va a hacer a una persona que está enferma. Y aquí es que está lo bueno de las terapias no farmacológicas, y es que se pueden aplicar a personas incluso que están sanas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en nuestro caso lo que queremos no es necesariamente sacar a una persona de una condición que tenga, sino mejorar la condición en la que está actualmente. O sea, vamos a ponerlo así, si tuviéramos un rango, bueno, puede ser que una persona, incluso estando dentro del rango de la normalidad, pueda hacer cosas para estar mejor. Entonces, pero sí es cierto que yo enfoqué, como lo decía el título del webinar, esta charla más a lo que es referido al paciente, ¿ok? Pero entonces, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? Como hablamos en un principio, tenemos opciones farmacológicas y tenemos opciones no farmacológicas. Ojo, es importante, que no son contradictorias, ¿ok? Que no es porque yo uso una no puedo usar la otra, por el contrario. Y fíjense cómo las investigaciones nos han demostrado siempre que se hacen que el mejor efecto se consigue con una combinación entre ambas. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene una persona que comienza a tener fallas que parecen a un Alzheimer, es decir, por ejemplo, tiene fallas de memoria, comienza a desorientarse, usted va a ir a su neurólogo, o a su psiquiatra, o a su geriatra.
y él le va a indicar un fármaco que, aunque no va a sanar la demencia, porque sabemos que lamentablemente no hay cura para ellas, sí va a hacer que su cerebro trabaje de una mejor forma y que se hagan ciertos ajustes que permitan un mejor desempeño y una mejor calidad de vida de la persona. Pero también está la opción de ir a múltiples profesionales o incluso aprender algunas estrategias que usted puede llegar a aplicar en casa para potenciar el efecto que genera el fármaco, ¿ok? Entonces, siempre que se pueda, una combinación entre ambas es lo mejor. Yo sé que Alexandra puede dar testimonio de esto. Muchas veces nos llegan personas con familiares y dicen, oye, pero es que mi mamá tiene tanto tiempo yendo con el médico, va mensualmente o semestralmente, dependiendo de la rutina que le corresponda, y ya, o sea, está bien, ella se está tomando su fármaco, por lo que dice el doctor, está estable dentro de su cuadro, como esa frase que tanto le gusta a los médicos, pero yo siento que me quedo corta. Yo siento que me quedo corta, yo siento que hay muchas cosas que todavía se podrían estar haciendo y no se están haciendo por mi familiar. Y entonces ahí es cuando entramos con estas estrategias. Pero para poder entender por qué funciona un tratamiento no farmacológico, debemos entender el sistema en el cual está inmerso el paciente. Lo primero que está ahí, vamos a poner en el centro, es la propia persona que padece la condición y que esta persona es un ser humano que tiene costumbres, que tiene ideas sobre el mundo. Es decir, no es como que estamos hablando de un número, no estamos hablando como de o de un, podríamos decir, de un paciente prototipo que tiene una demencia. No, en realidad cuando nosotros hablamos de un paciente con demencia, estamos hablando de un ser humano que tiene una condición, pero que tiene una historia de vida que lo acompaña y lo hace totalmente diferente a una persona. Imagínense que tenga el mismo tiempo con la enfermedad, que tenga la misma enfermedad, que vaya con el mismo doctor y sin embargo son dos personas absolutamente distintas. Pero luego tenemos la red de apoyo y por red de apoyo vamos a entender a los hermanos, los hijos, los nietos, los amigos, que sería esa familia cercana, pero también vamos a hablar de la iglesia, del grupo con el que va a jugar cartas o del grupo con el que juega tenis, ¿ok? Entonces fíjense cómo cualquier estrategia que se vaya a desarrollar tiene que ser pensada en función de esa persona y de su red de apoyo. Pero además tenemos que considerar el entorno, ¿ok? Porque esta persona que tiene la patología vive en una determinada ciudad, que tiene características, que tiene un parque, o que de repente no tiene un parque, pero tiene piscina, o mira, está cerca del mar y tiene una playa a la que pueden acudir, o por el contrario, no, pero queda en una montaña. O sea, fíjense que entender de manera integral a la persona con la condición, a su red de apoyo y el entorno va a permitir poder aprovechar al máximo las estrategias de las que vamos a hablar. Pero entonces, a todas estas, ¿qué son terapias no farmacológicas? Y antes de entrar de lleno en esto, yo quiero que ustedes se tomen un segundo para mirar esta foto que tienen al lado. ¿Ok? Ustedes dirán, oye, pero tremendo bonche, ¿no? Como diríamos en Venezuela, tremendo bochinche que había allí. Pues yo les cuento que esto fue la fiesta de Navidad, no, perdón, de Navidad no, de la fiesta de Carnaval del año pasado. Fíjense cómo estaba nuestro querido participante, no voy a decir el nombre por respeto, pero yo sé que él estaría feliz a que yo lo nombrara, bailando, celebrando. Y por allá tenemos otra persona, y si pudiéramos ampliar un poco más la foto, estábamos todos ahí disfrutando, ¿no? ¿Y por qué quise poner terapia no farmacológica y poner al lado esta imagen? Porque tampoco quiero que se lleven la idea, aunque yo voy a hablar de un conjunto de estrategias muy bien estudiadas y muy bien validadas a nivel científico. Yo quiero que todos se lleven aquí porque probablemente aquí no hay tantos psicólogos, no hay tantos terapeutas ocupacionales o musicoterapistas, pero yo lo que quiero que se lleven de esto es que hay miles de actividades que se pueden hacer que mejoran la calidad de vida de la persona y que además tienen efectos procognitivos en aquel que está padeciendo la enfermedad. Entonces las terapias no farmacológicas son ese conjunto de intervenciones que, no siendo químicas, se utilizan para retrasar un deterioro.
mantener la capacidad funcional de la persona, disminuir síntomas conductuales y mejorar el afecto. Bueno, claro, por supuesto, y todo esto nos lleva a mejorar la calidad de vida. Fíjense que cuando nosotros vemos este conjunto de objetivos que busca una terapia no farmacológica, nos podemos dar cuenta que no están únicamente dirigidas a una persona que tenga una patología, ¿ok? Porque, bueno, retrasar el deterioro sí, pero mantener la capacidad funcional no. Puede ser con una persona que esté bien y justamente haga algún tipo de ejercicio para mantener esa condición. Disminuir síntomas conductuales también lo vemos más reflejado en un paciente, pero mejorar el afecto no, ¿ok? Y aumentar la calidad de vida no, incluso esto no se limita a un envejeciente, sino a todos, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante y lo amplio de lo que podemos nosotros conseguir a través de este tipo de terapias. ¿A quiénes van dirigidas? Porque entonces podría decirme una persona, bueno, entonces esto es para el paciente, entonces, o para el viejito, el envejeciente, lo llevamos a un lugar donde se dé un tipo de terapia y listo. Él está ahí, eso es su mundo. Pero no, fíjense que, como ya veíamos que el paciente está inmerso en toda una red de apoyo y un entorno, entonces las terapias no farmacológicas pueden estar dirigidas al paciente, al cuidador y al cuidador profesional. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Bueno, porque un cuidador puede ser una hija que, siendo, por ejemplo, contadora, le ha tocado cuidar a una mamá o un papá que tiene una determinada condición. Pero también las terapias van dirigidas a ese cuidador que se ha entrenado, un enfermero, un psicólogo, un cuidador en sí mismo, la persona que se encarga de cuidar a un envejeciente. Y para ellos también debe haber un entrenamiento particular y deben haber terapias que ayuden a que él pueda manejar de mejor forma todas las situaciones que se pueden presentar con una persona con un paciente que presenta alguna condición cognitiva. Pero vamos a empezar por las terapias no farmacológicas para los pacientes. Fíjense que aquí yo les traigo esta imagen que me parece espectacular porque esto es arte. Esto es arte. Fíjense, yo no sé si ustedes, espero que lo puedan ver, que lo estén viendo en una pantalla suficientemente amplia para que lo puedan ver, pero en esta actividad se le entrega una rosca a la persona con pullitas y una serie de canutillos que encajan dentro de esas agujitas. Entonces ella tiene que crear un modelo que puede ser bien un modelo que uno propone o puede ser un modelo que ella desee. Entonces esto tiene, este juego tan sencillo, esta actividad tan sencilla, tiene impacto a nivel cognitivo, a nivel motor, pero también a nivel de la relajación, o de los sistemas atencionales, y además es sumamente entretenido. Que ya por eso me encantó y la quise poner. Las terapias no farmacológicas para el paciente van dirigidas a mejorar, a mantener la cognición, la funcionalidad, el estado de ánimo y la calidad de vida. Bien, fíjense, por cognición vamos a entender todas esas capacidades mentales que nos permiten entender lo que ocurre en nuestro entorno, ¿okay? Poder relacionarnos con él, como la memoria tan conocida por todos, la atención, pero también la capacidad de comprender lo que otra persona nos está diciendo. Y comprender lo que una persona nos está diciendo cuando es un chiste, ¿ok? O sea, son todas esas actividades que teniendo su asiento en el cerebro nos permiten interrelacionarnos con el mundo. Pero también está la funcionalidad, que va agarrada de la mano con la cognición. La funcionalidad es la capacidad que tiene una persona para poner todas sus capacidades, todas sus habilidades cognitivas y sus habilidades motoras al servicio de la utilidad. ¿Ok? Es decir, que todas estas habilidades le permitan manejarse de forma correcta en su día a día. Bien. Por ejemplo, vemos que una persona pueda cocinar, pueda tomar un taxi, pueda manejar dinero, pero también estamos hablando de cosas como, que podrían sonar como bastante más sencillas,
como saber usar un bastón. O sea, hay terapias no farmacológicas que están dirigidas a entrenar a las personas en la forma adecuada de usar el andador o de usar el bastón, ¿okay? De forma tal que pueda desempeñarse en su vida de la manera más independiente posible. Luego tenemos el estado de ánimo, fundamentalísimo, ¿no? Y también muy de la mano de la cognición y la funcionalidad. Y bueno, la calidad de vida que viene a ser como un compendio de todo lo anterior, porque sí, tenemos la cognición en buenas condiciones, si somos funcionales, si tenemos un buen estado de ánimo, pues nos estamos jugando bastantes de los números de la lotería para poder tener una vida agradable, una vida con la cual nos sintamos satisfechos. ¿Qué se requiere para una buena terapia farmacológica? Para una buena terapia no farmacológica. Lo primero es que cualquier persona que vaya a desarrollar un programa de manera formal para poder llevar a cabo un tratamiento de este tipo, debe conocer la estrategia, ¿okay? Debe saber, primero, qué enseñar y segundo, o qué expresar, y segundo, cómo hacerlo. Pero lo más importante es la actitud que se tiene frente a la persona con la cual se está interactuando, y por actitud vamos a entender la empatía, la atención que le pongamos, el entusiasmo, la calma y la paciencia, también la formación y la autoridad. Y fíjense que aquí es interesante porque cuando uno va a dirigir a una persona que haga una actividad de este tipo, uno tiene que ser amable, empático, entender los tiempos, pero tiene que tener algo de autoridad porque se supone que hay un objetivo detrás que se necesita cumplir, ¿okay? Y la única forma de que nosotros estemos seguros de que ese objetivo se está cumpliendo es que podamos llevar a cabo todas estas estrategias, pero de una manera flexible, porque la idea es que cuando la persona se va para su casa o termina la actividad, se siente satisfecho por lo que ha conseguido. Vamos a comenzar. Y bueno, aunque hay miles, obviamente yo voy a empezar por la mía, porque esa es la que yo hago, que es la estimulación, la rehabilitación y el entrenamiento cognitivo, ¿ok? Fíjense que hay muchas formas en las que hoy en día se puede estimular la cognición, desde juegos en el celular, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando yo me estaba formando como neuropsicólogo, estaba muy de moda el Candy Crush, y yo en ese momento no solamente trabajaba con envejecientes, sino que también trabajaba con jóvenes. Y entonces a veces las mamás se desesperaban porque me decían, pero es que yo no entiendo, estamos aquí y yo a veces veo que ustedes tienen el Candy Crush abierto, pero es que él viene a jugar. Y yo les explicaba a las mamás todas las funciones cognitivas que se estaban estimulando jugando el Candy Crush. ¿Okay? Entonces, hoy en día a través del celular hay cantidad de actividades que podemos descargar. ¿Okay? Particularmente me gusta mucho el 10-10, o un juego que se llama el 20x20, ¿ok? Son actividades que, bueno, que luego los diseños les puedo pasar la información para que la tengan en su celular, no solamente para envejecientes, sino también para personas jóvenes. Sin embargo, ya cuando hablamos del tipo de trabajo que nosotros hacemos en Golden, es un trabajo mucho más dirigido a esas actividades que el envejeciente necesita para poder mantener su nivel cognitivo o evitar que el deterioro sea muy rápido. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Fíjense cómo nosotros en un salón podemos proyectar una actividad y jugarla directamente con los participantes. Yo traje esta porque me parece muy buena, ¿no? ¿Cuál es la frase que mejor define la siguiente imagen? Y entonces con esto, fíjense cómo estamos trabajando lo que tiene que ver con las posiciones, tan importante que se pierde, que es muy común que se pierda cuando empiezan las demencias, ¿ok? Pero ustedes dirán, oye, pero eso no suena como muy entretenido, ¿no? Ahora bien, eso era un juego, ahí habían dos personas y nosotros estábamos jugando y ganando puntos y era una cosa muy interactiva. Y además, así como podemos hacer este tipo de juego, se puede hacer perfectamente una sopa de letras o una sopa de colores proyectada, ¿no? También quise traer esta imagen porque quería que ustedes vieran lo importante de adecuar el estímulo que se está utilizando a la característica de la persona. Fíjense que tenemos que son personas envejecientes que normalmente
suelen tener una disminución en la agudeza auditiva, bueno, la auditiva también, pero la visual. Y entonces fíjense cómo nosotros utilizamos el espacio, una pared blanca, y proyectamos esto de tal forma que estemos integrando la característica completa del envejeciente. Si, por ejemplo, estuviéramos haciéndolo con niños, tal vez en lugar de estar utilizando una pantalla proyectada en la pared, estuviéramos utilizando una tablet. Y luego tenemos el entrenamiento en las actividades de la vida diaria. Y esto, aunque yo debo confesar que esto normalmente lo trabajan los terapeutas ocupacionales, es una cosa que me apasiona. Aquí yo les traje una foto de una de nuestras terapeutas ocupacionales enseñando a usar el bastón a una de nuestras participantes. Y esta fue una de las fotos que yo escogí, pero de este mismo set había incluso una competencia, se estaba haciendo como si fuera un certamen con todos los envejecientes, en las cuales ellos tenían que hacer como si fuera un desfile, y ganaba aquel que lo hiciera de la forma más correcta, es decir, que agarrara el bastón con la mano adecuada, que hiciera los pasos que debía seguir, primero el bastón, luego la pierna, o sea, que siguiera todo esto. Y uno puede decir, bueno, ajá, ¿y qué más podemos nosotros estimular con esto? O sea, cuando estamos entrenando actividades de la vida diaria. Señores, desde el comer, cómo utilizar los cubiertos. Y esto se vuelve muy interesante cuando tenemos a personas que por alguna u otra razón, por ejemplo, una enfermedad como el Parkinson, no tienen un buen agarre de los cubiertos. Entonces se les enseña cómo hacerlo de una forma diferente, o incluso se le pueden poner aditamentos. Pero también hay juegos que son como una especie de monopolios para envejecientes que se utilizan con el dinero que se usa en su propio país, para que no pierdan estabilidad, porque vemos que muchas veces ya cuando una persona va entrando en edad, la hija o los nietos van y le hacen el mercado, que abuelita, no te preocupes, tú no tienes que pagar nada, yo voy al banco, yo te pago las cuentas, y esto, aunque pareciera ser un gran favor que le estamos haciendo a nuestros envejecientes, es todo lo contrario, es un daño porque le estamos limitando su capacidad de accionar sobre lo que está en su entorno. Y una de las cosas fundamentales que se tiene que tener presente toda vez que se va a aplicar un tipo de terapia como esta, es que necesitamos que la persona se sienta útil en lo que está haciendo, entienda que lo que está haciendo tiene un valor para sí mismo, ¿ok? Que no se trata de que yo voy donde María Alejandra o voy a Golden todas las tardes y que poner a utilizar la mente, no, sino que esa persona pueda ver una correlación entre lo que está haciendo y cómo eso influye en su actividad cotidiana en casa. Luego tenemos un tipo de terapia que es la terapia de orientación a la realidad, y esta sí es un tipo de terapia muy interesante porque se puede aplicar en cualquier contexto y lo puede aplicar cualquier familiar, cualquier persona. Terapia de orientación a la realidad tiene que ver con que nosotros podamos poner en tiempo, espacio y persona a nuestro familiar. Esto quiere decir que la persona sepa dónde está, que la persona sepa qué fecha es, y que la persona pueda reconocer aspectos básicos sobre su propia vida. Pero no se queda ahí nada más, no. Porque eso podría ser, como dirían aquí, una botella, o en Venezuela un caletre. Ah, mira, recuérdate que hoy es tal fecha, tal día, tal hora. No, se trata de que la persona pueda entender lo que está pasando a su alrededor. Oye, mira, hubo elecciones recientes. Bueno, pues vamos a hablar de las elecciones. Cuéntame, ¿qué piensas tú de lo que está pasando con Trump y con Biden allá en Estados Unidos? O aquí, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con el cambio de gobierno? ¿Ok? O mira, ver por la ventana, mira, estaba lloviendo mucho. Oye, sí, vale. Chico, ¿tú sabes por qué estaba lloviendo tanto? Ah, bueno, lo que pasa es que, fíjate que yo leí en la prensa, te puede decir tu familiar, que hay una vaguada por ahí viene otra que se acerca de Puerto Rico. Así que ya tú sabes, yo me imagino que la ciudad debe estar colapsada. O sea, fíjense cómo a través de la cotidianidad, de las actividades del día a día, nosotros podemos mantener orientados a nuestros familiares. Hay un problema, y es que a veces, no es que no queremos que vea noticias porque se va a asustar. No es que para qué va a leer el periódico, si en el periódico solamente hay malas noticias. Pero con esto lo que nosotros estamos consiguiendo es que la persona se aísle de su entorno, y esto es un caldo de cultivo para generar algún tipo de trastorno cognitivo o empeorarlo si ya está. Y por eso yo les quise traer esta foto que, Ale, yo la veo y a mí se me aguan los ojos. ¿Te acuerdas cuando estábamos montando este arbolito? Fíjense, y algo interesante, si ustedes se fijan, todos los adornos que están montando fueron hechos por ellos mismos, ¿ok?
Y entonces fíjense cómo era una manera de que cuando ellos montaron su arbolito, ellos lo ordenaron, y bueno, eso era el arbolito, pero en realidad la casa estaba llena de cosas de Navidad hechas por ellos, ¿no? Entonces la idea era que cada vez que ellos llegaran, desde los que estaban muy bien cognitivamente a los que tenían algún tipo de deterioro, pudieran llegar y contactaran con la esencia del momento. Ah, mira, estamos en Navidad. Y esto le permitiera poder establecer conversaciones con otros y sentirse parte de algo. Bien, este tipo de terapia, o esta estrategia de orientación a la realidad es tan importante que por lo menos yo lo hago y estoy segura que el 99% de los terapeutas lo hacen. Antes de iniciar cualquier actividad, sea cual sea, se trabaja primero esto. Se le pregunta a la persona, aparte de lo obvio, ¿no? La hora, la fecha, el día donde estamos, el lugar. Cosas como, mire, de tu casa para acá es muy lejos. ¿Y qué día lo tomaste? Y la 27 estaba muy tapada. Estaba muy entaponada. ¿Ok? O mira, vamos a hablar de las noticias. ¿En qué época estamos? ¿Cuánto tiempo falta para diciembre? ¿Ok? Fundamental. Y entonces, lo bueno es que este tipo de actividades ustedes la pueden llevar a cabo si van en el carro con su familiar y pasa una persona, oye, mira, o por ejemplo, están en el carro y empieza a llover, oye, mira, la lluvia. Es que estamos en temporada ciclónica y por ahí hicimos una conversación larguísima que ayuda a que la persona esté ubicada en su contexto general. Los ejercicios físicos, señores, fundamentales, fundamentales. Y yo sé que en este grupo deben haber otras personas que al igual que yo, al igual que a mí no me gusta hacer ejercicios, pero resulta que no a Alexandra sí le gusta, eso, ella sí le gusta bastante hacer ejercicio. Pero es que se trata, y por eso quise traer esta foto, de que hacer ejercicios no tiene que ser una tragedia ni tiene que ser una obligación, puede ser algo divertido. Es más, no puede ser, debe ser algo divertido, especialmente cuando se está llevando a cabo con una persona que tiene algún tipo de deterioro, ¿ok? Porque si bien yo puedo ir al gimnasio a regañadientas sabiendo que lo hago solo porque es un tema de salud, aunque no lo disfrute, una persona que tiene algún tipo de trastorno cognitivo, algún tipo de deterioro, va a ser más difícil que acceda a realizar algún tipo de actividad que no le resulte gratificante. Y bueno, señores, todos sabemos lo importante del ejercicio, especialmente si tenemos una persona con un tipo de trastorno como este. Entonces, fíjense cómo aquí nuestros terapeutas ocupacionales estaban estimulando, estaban ejercitando toda la parte inferior, lo relativo a las piernas, aunque creo que también lo habían hecho, lo hicieron después con otro ejercicio con los brazos y la parte alta del tronco, en una piscina plástica y con pelotas, y estaban haciendo un juego, brincándose la pelota de un pie a otro, bueno, una serie de actividades que lo lograron hacer de una manera entretenida. Y después de que nuestros participantes estaban sudados, y se había cumplido el objetivo, parecía que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que había transcurrido la sesión de ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí con esto yo les traigo otro tips, otra cosa que quiero que tengan presente, y es que toda vez que se vaya a realizar una actividad con una persona, especialmente si es envejeciente y especialmente si tiene algún tipo de trastorno, tenemos que hacer que sea funcional para él, fíjense que lo hablábamos antes, que sea útil para él, que represente algo productivo para su vida y que además le resulte entretenido. ¿Ok? Lamentablemente no lo vamos a poder lograr con todas las cosas, con todos los objetivos que tenemos que cumplir dentro de un proceso que se lleva a cabo con una persona con una patología, pero sí es importante que intentemos hacer de la mayor cantidad de actividades que la persona vaya a hacer entretenidas. La musicoterapia, ¿ok? Fíjense que aquí es importante diferenciar lo que es la musicoterapia de el escuchar música, ¿ok? Porque la musicoterapia, y yo no soy musicoterapeuta, es importante aclararlo, persigue unos objetivos específicos, ¿ok? Con una persona que tiene determinada condición que se consiguen a través de la música, ¿ok? Bueno, yo quiero, por ejemplo, generar un estado de relajación en la persona, entonces yo induzco un tipo de ondas cerebrales con un tipo en particular de música, ¿ok? Pero no tenemos que ser musicoterapeutas para aprovechar los beneficios que nos traen estas melodías. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada más gratificante a nivel emocional para una persona, para cualquiera, pero para una persona envejeciente mucho más que ponerle una canción de su época, no un reggaetón. Bueno, si le gusta el reggaetón, buenísimo, ¿no? Un dembow, pero la música de su época. Yo tengo una lista en Spotify, un playlist como con 300 canciones, creo yo. Bueno, y
Ahora son más porque yo las dividí en merengues, bolero, música de Navidad, merengues navideños, yo los separé, pero son listas de música que yo he ido construyendo de escuchar a mis participantes, de indagar, y de repente ellos me hablan de un cantante y yo les busco y les digo, mira, pero fíjate que además de ese que ustedes me están diciendo, está esta también. ¡Ay, muchacha! Esa canción, Dios mío. Y aunque yo no soy musicoterapeuta, cuando uno pone la canción, bien sea en unos audífonos o dentro de un grupo, y esa melodía suena, es que los ojos le brillan, es que le cambia, es que se ve que algo se está encendiendo dentro de ellos, un recuerdo. Ay, Dios mío. Yo ahora lo estoy diciendo y me estoy recordando de un momento en el que alguien me había dicho, mira, pon tal canción porque nosotros hacemos bellonera. Yo soy la bellonera, entonces me van diciendo, mira tal canción y yo voy poniéndola por turno. Y una persona me había solicitado una y yo la pongo. Y cuando otra señora que estaba allí la escuchó, nunca se me va a olvidar la canción del reloj de Gatica, yo veo que la señora empieza a llorar y yo, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Me dice, tú no puedes creer que esa es la canción que nos representaba a mi esposo y a mí cuando estábamos en nuestra etapa de noviazgo, pero yo tenía siglos que no la escuchaba y estaba en un punto en el que ni siquiera me acordaba. Bueno, señores, después de eso se abrió una conversación sobre lo que había sido la vida de esa señora y se trabajó la reminiscencia, se trabajó el recuerdo. Piensa que si ustedes buscan en la literatura, normalmente uno hace este ejercicio de la reminiscencia, de recordar la historia de la persona a través de fotos, pero también con la música se puede lograr. Entonces, usted que está en casa, que tiene un envejeciente, no desdeñe el Spotify o el YouTube o cualquier plataforma que usted tenga un disco, cualquier plataforma que usted tenga para obtener música, porque realmente tiene un poder increíble y no es un poder, una cosa como mística, no, está comprobado científicamente que lo que se mueve a nivel cerebral, las ondas y como se da la dinámica cerebral cuando estamos escuchando música es sumamente beneficiosa para una persona, especialmente si tiene una patología. Por ahí se ha hecho viral un video de una bailarina de ballet que está en una silla de ruedas, que le ponen la música de un ballet y ella está haciendo los pasos desde su silla de ruedas y van poniendo al lado el video de cómo era el baile original y era tal cual. Y por lo que estuve averiguando, es una persona que efectivamente tiene una patología neurodegenerativa, pero fíjense cómo pudo contactar con ese momento. ¿Okay? Entonces, no lo desdeñen, señores. Cuando usted esté con un familiar, no pierda la oportunidad de poner una canción de su época y además le digo, no pierda usted la oportunidad de escucharlo porque es que realmente son preciosas y conectas de una vez con tu familiar desde otra fibra, desde algo diferente a la cotidianidad. Bueno, y fíjense que hablábamos de las reminiscencias y la validación que tiene que ver con todos estos recuerdos que nosotros podemos evocar en nuestro familiar a través de, bueno, principalmente las fotos, pero también puede hacer a través de cualquier artículo que ataña a la vida de la persona. Puede ser, por ejemplo, pueden ser fotos, como le digo, pero puede ser ropa. Por ejemplo, usted se puede poner en el closet de si usted es nieta o hija, se puede poner en el closet de su abuela a ver los vestidos. Y capaz aparece por ahí el vestido de matrimonio que ella usó. Entonces, eso te da pie para poder hilar una conversación en relación al pasado de esta persona. Señores, no hay nada más delicioso y de verdad no lo digo porque sea mi trabajo. Es que lo digo porque es que es una cosa apasionante. Bueno, tal vez por eso yo lo hago, por eso lo escogí como trabajo. Pero que usted se pueda sentar a escuchar detalles, como yo le digo, dame detalles sucios, yo le digo, dame detalles sucios del momento, de cómo era la vivencia de una persona hace 40, 50, 60, 70 años atrás, de la música, porque a veces uno escucha un bolero y uno lo escucha hasta con cierto estoicismo, como con, wow, mira esa canción también. Pero cuando tú le ves la cara de picardía a un caballero que te dice, ay, mujer, tú no sabes a cuántas mujeres yo bailé con ese merengue. Bueno, ven acá, vente, vamos a bailar tú y yo. O sea, es una cosa espectacular. Y en casa todos tenemos elementos para generar.
este tipo de actividades. Fíjense que aquí yo les traigo una foto de nuestra visita en el colegio. Bueno, nosotros anualmente, ya lamentablemente no lo hacemos, recibíamos la visita del American School en Golden, pero también el año pasado, si no me equivoco, no sé si fue a inicios de inicios de este año, bueno, pues ellos nos dieron, ya estamos cansados de que nosotros siempre vayamos para allá, vengan ustedes para nuestra casa. Hicimos un día de abuelos en el colegio y fue espectacular. Y justamente aquí tenemos el trabajo que se hizo con algunas fotos que se habían llevado, algunas que se tomaron en ese momento, pero también fotos que se habían llevado de las casas de los envejecientes, a partir de las cuales ellos empezaron a contar historias. Incluso, yo no sé si ustedes se fijaron, la primera imagen, la primera lámina, la imagen que estaba en la presentación inicial, era la foto justamente de 4 envejecientes haciéndole historias a los niños, pero es que eso era de comérselos, porque eran niños como de o sea, no estaban todavía en primer grado. Y entonces ellos le preguntaban unas cosas de primer grado, ¿vale? Ah, ok, eran de primer grado. Pero le preguntaban, porque la tarea que le había dado la maestra era, ustedes construyan las preguntas que les quieran hacer a los abuelitos cuando vengan. Wow, mira, y las preguntas eran para morirse de la risa. Yo me acuerdo que hubo uno que le preguntó que si él podía, que cómo podía hacer para tener el pelito blanco, porque le gustaba cómo se veía, así como rubito, que cómo podía hacer para tener el pelito así. Eran ataques de risa que nos daban, pero dio pie para que ellos pudieran conversar sobre muchas cosas. Y me acuerdo también cuando les preguntaron, cometieron el error de preguntarle a uno de nuestros participantes cómo era el colegio cuando era chiquito. Bueno, ¿tú te acuerdas, Ale, cuando comenzaron a hablar de toda la historia? Y lo divertido del caso fue que él empezó en el kinder y terminó en la universidad, yo creo, o cuando él daba clase, porque era profesor. O sea, era una cosa espectacular. Entonces, sí, señores, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Y si en su familia hay envejecientes y hay niños, pues júntelos, que de ahí salen cosas espectaculares. Y no subestime el poder que tiene esa relación. La psicoterapia, por supuesto, ya esto sí, no les puedo decir que es algo que ustedes puedan hacer en casa, para nada, pero esto sí lo tiene que hacer un especialista, un psicoterapeuta, y de ser posible, si es para un envejeciente, pues que sea en el área de gerontología. Y este es un elemento fundamental, ¿ok? Porque muchas veces decimos, bueno, pero es que espérate, se está tomando el tratamiento, tiene comida en su casa, los nietos todos los fines de semana van y almuerzan con él, aunque sea con el celular en la mano, pero van y almuerzan con él, no tiene problemas económicos, vive en su propia casa, que no tiene que pagar alquiler. Entonces, ¿por qué está tan triste? Ah, no, eso son ñoñerías, esas son cosas de gente vieja, como dicen de manera despectiva. Y no, señores, resulta que la depresión, uno de los rangos etarios donde más fuerte se presenta es justamente en el envejeciente, ¿ok? Incluso las tasas de suicidio aumentan en la adolescencia y aumentan en la vejez, ¿ok? Entonces es fundamental que sepamos que tenemos el recurso psicoterapéutico para trabajar con los envejecientes. Mucha gente puede decir, oye, pero ¿y qué va a hacer? Sentarse ahí a hablar tonterías, a contar cuentos, porque es que nadie lo quiere escuchar. No, señores, para nada, para nada. El trabajo que se hace como psicoterapeuta con un envejeciente es valiosísimo y es importantísimo. Y quiero que se lleven esta idea, no porque una persona esté creciendo en años, se haga mayor, como decía el video inicial, quiere decir que pierde la esperanza. No es así, o no debería ser así. Sin embargo, lo que nos dice la práctica es que cada vez esto ocurre más. ¿Bien? Entonces, por favor, pongan un asterisco ahí en esa lámina a la psicoterapia. Y no la dejen nunca, nunca, nunca de considerar. Se pueden evitar muchas cosas. La relajación. Bueno, yo veo esta foto y me encanta. Me acuerdo de ese grupo, genial. Fíjense que también la relajación tiene toda una estrategia y debería ser llevada a cabo por un profesional en el área. Sin embargo, hay estrategias bastante asequibles a cualquier persona sin necesidad de tener una especialidad en el área, que se pueden aprender para desarrollar este tipo de actividades con envejecientes, ¿ok? Aprender a la respiración, ¿ok? Y enseñárselos a ellos. El famoso 1, 2, 3,
el inhala, 1, 2, 3, exhala, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhala. Eso es fabuloso. Además de que oxigena el cerebro, da una calma increíble. La música de relajación, incluso también en Golden nosotros tenemos playlists de música de relajación para trabajar con envejecientes y para trabajar con envejecientes que tienen algún tipo de patología. Porque bueno, al igual que en la música, que cuando hablamos de musicoterapia, este tipo de melodías puede generar en la persona un funcionamiento cerebral que lo pone, le mejora su condición, ¿ok? Y lo pone en mejor disposición para, para hacer las cosas que debe hacer. Fíjense que decíamos hace un momento que no es bueno forzar a una persona que tiene una patología a hacer algo solo porque es que es obligatorio hacerlo. Solo porque el médico dijo que había que hacerlo, sino que había que darle un sentido y que la persona tenía que disfrutarlo. Entonces, muchas veces, si se va a hacer alguna actividad que resulte incómoda para el envejeciente, pues se puede primero pasar por unos minutos de relajación, ¿ok? Por una canción de 5 minutos que ayude a que ese cerebro esté en mejor disposición para adquirir lo que viene, esa información que viene, ¿ok? Además que la relajación tiene un impacto muy fuerte sobre la emoción, sobre las emociones. Fíjense que cuando hablamos de pacientes que están muy deteriorados, ¿verdad? Y que muestran conductas, comportamientos agresivos, que a veces que se catalogan como agresivos en la bibliografía, pero que no necesariamente son porque quieren hacerle daño al otro, sino por la misma inquietud que le genera la enfermedad. La relajación es una excelente estrategia para calmar los síntomas conductuales que presenta un paciente, ¿okay? Entonces, fíjense cómo aquí tenemos otro recurso muy importante para poder tratar con nuestros envejecientes. Arte terapia, y fíjense que relajación y arte terapia vienen seguidos porque muchas veces podemos acompañar el arte que se está llevando a cabo con música y se potencia el efecto relajante que tiene la terapia, ¿no? Fíjense una cosa importante, volvemos al punto, arte terapia no es sentarnos a poner a hacer un dibujito. Ay, ponlo que dibuje un ratico para que drene. No, el arte terapia también es llevado a cabo por un arte terapeuta y consigue, al igual que la musicoterapia, objetivos específicos. Sin embargo, está comprobado que actividades como dibujar, como colorear mandalas, es sumamente relajante, ¿okay? Y tiene efectos muy buenos sobre el estado de ánimo y la cognición. Ahora bien, error que tenemos que evitar. Que nosotros tenemos un envejeciente con una patología, entonces, o con una patología degenerativa o no, sano. Pero entonces nosotros escuchamos en un webinar que pintar mandalas era buenísimo para relajarse y para controlar algunos aspectos conductuales. Entonces usted va casi que a agarrar por las orejas al envejeciente, lo va a sentar en la silla, le va a poner un elefante como ese, que por cierto es bastante complicado, y le va a poner rellenos de cera y arranca, porque es que ya me dijeron que eso era bueno. No, ¿ok? Este tipo de actividades tienen la característica de que si no se hace bajo el deseo de hacerlo, sino que se hace por obligación, puede llegar a ser bastante frustrante. ¿Okay? Entonces, vamos a tener aquí un asterisco, ¿bien? Cuando usted va a invitar a un envejeciente a que realice una actividad de arte terapia o una actividad de coloreo o de pintar en acuarela, es importante que la persona se sienta a gusto, que la persona escoja el modelo que quiere hacer, los materiales. Mira, yo prefiero hacerlo con témpera o con acuarela, no, mira, yo con colores normales o al carbón, ¿ok? Importantísimo considerar esto. Y la terapia recreativa. Dios mío, esto no puede faltar nunca. Fíjense que acá nosotros les traemos una foto de cuando visitamos el teatro. Ay, ahora no me acuerdo qué. Sé que era un ensayo de una obra, pero no me acuerdo qué obra era. ¿Tú te acuerdas? Bueno, el caso es que esta era una obra de teatro que habíamos ido a ver. A ver, ¿qué me dices? Magdalena, exacto, ok.
Y miren nada más, o sea, yo quiero que ustedes miren las caras y que miren la vestimenta que ellos llevan y cómo se engalanaron para ir a esa actividad, a ir a su teatro. Y aunque esta actividad se hizo, esta particularmente fue temprano, porque antes habíamos ido a algunas obras de teatro en la noche, es fundamental, señores, hacer actividades recreativas, ¿ok? No se trata de que tú tienes que ir a la terapia cognitiva, de que tú tienes que hacer ejercicio, que ahora tú tienes que ir a la natación, que ahora tú tienes que hacer relajación, tienes que bañar, tienes que comer y acostarte a dormir. No, tiene que haber espacio para el ocio y la recreación. Ojo, y volvemos al punto. La terapia recreativa en sí misma, o sea, la terapia recreativa tiene unos objetivos específicos que persigue. Sin embargo, es bien sabido que actividades en general que promuevan la diversión tienen un efecto increíble sobre el estado de ánimo y también sobre la cognición. Porque fíjense que cuando, por ejemplo, voy a poner este caso, ellos van a una obra de arte, ustedes saben, ustedes tienen idea de todo el funcionamiento, todas las funciones cognitivas que deben ponerse en práctica para aprovechar y para disfrutar una obra de arte, una obra de teatro. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos estimulando de manera indirecta la cognición de nuestro familiar, pero no solamente eso, ellos también tuvieron que dar su caminadita por allí. Ah, pero felices. Felices porque no estábamos haciendo ejercicio, era como dirían en buen dominicano, era en chercha que estábamos, hablando. Ay, mira, ¿y qué pasó esta cosa en la obra? Y qué divertido, que deberíamos hacer esto con más frecuencia. E hicieron su caminata hasta el lugar, volvieron. O sea, fíjense cómo se complementa todo. ¿Bien? Ahora vamos a ver las terapias no farmacológicas que se pueden aplicar para cuidadores y para familiares. Aquí voy a ser un poquito más sucinta, bueno, primero porque son menos y segundo porque es más sencillo agruparlas, ¿ok? Lo primero es la formación. Ustedes se dirán, ¿y cómo carrizo es que una terapia, cómo carrizo es que formarme en un área puede ser una forma de terapia? Pero sí, sí, señores, sí lo es, ¿ok? ¿Por qué? Fíjense esto. En la medida en que una persona tiene un conocimiento más amplio sobre lo que debe hacer, se le es mucho más sencillo poder desarrollar sus actividades, ¿ok? No es lo mismo yo intentar invitar a mi abuela a hacer ejercicios, por ejemplo, si yo no sé que para llevarla a hacer ejercicio, yo primero tengo que buscar un ejercicio que sea agradable para ella, un ejercicio que además también sea agradable para mí, que yo tengo que tener, la estrategia que yo tengo que tener para poder ayudarla a caminar, ¿ok? Saber qué debo hacer en caso de que Dios no quiera se caiga, ¿ok? El tener conocimiento sobre de lo que uno va a realizar da tranquilidad. Bien, entonces cualquier persona que esté en contacto como cuidador directo o indirecto de una persona mayor, especialmente si tiene una patología, debe formarse. Señores, y formarse es hacer cosas como esta. No estamos diciendo que nadie tiene que ir a hacer una maestría a Harvard bueno, ahora dejan para ver cómo cargar, cómo ayudar a mi papá a caminar con el bastón. No, se trata de actividades como estas, ¿ok? Que les faciliten a ustedes ese trabajo. Los grupos de apoyo, fundamentales, porque cuando nosotros estamos en un problema o en una situación que nos genera incomodidad, por ejemplo, yo tengo un familiar enfermo, que eso suele ser un problema a nivel económico, genera cambios en la dinámica familiar, uno tiende a ensimismarse y va quedando un poco esa sensación de que, bueno, esto lo estoy viviendo yo y nadie más sabe lo que me pasa. Y no es así. Cuando usted tiene la oportunidad de incluirse en grupos donde hay otras personas que están pasando por situaciones similares a las suyas, además de que es una forma, es un modo de formarse, también es una forma de compartir experiencias, ¿ok? Y drenar. Incluso no hay mejores grupos de apoyo que los autodirigidos, esos grupos en los cuales de forma coordinada un grupo de personas que tienen una característica en común se reúnen sin la presencia de un terapeuta, sino que son ellos mismos los que van exponiendo casos y se van dando soluciones. La psicoterapia también. Hay una tendencia a pensar cuando tenemos un familiar con una patología neurodegenerativa,
en que nosotros somos un mártir, o sea, en que si nosotros no damos el 100% y nos quedamos vacíos, no estamos haciendo las cosas bien. Y eso es un tremendo error. De hecho, una de las primeras cosas que se le dice a un familiar que es cuidador directo o indirecto de una persona con una patología es que tiene que tener espacios libres del cuidado del familiar, libres del cuidado de la casa, ¿ok? Libres de cambiar pañales, y que sí debe ir por allí, por lo menos una vez a la semana, a tomarse un cafecito o una copita de vino o una cervecita y distraerse, ¿ok? Porque no es extraño que frente a una persona con una patología, eventualmente la persona fallece, la que estaba enferma, y al poco tiempo fallece la otra persona porque es que está muy agotada. Entonces, el pedir ayuda, el buscar un apoyo, el tener un espacio en el cual yo pueda decir, oye, ¿sabes qué? A veces, en buen venezolano, señor Armando, oye, ¿sabes qué? Vale, a veces quiero tirar la toalla. Eso es necesario y es importante, y eso no lo hace menos bueno, para nada. Y además que muchas veces cuando nosotros estamos atendiendo a un familiar, se nos mueven muchas cosas. Y les voy a poner un caso que ojalá no sea el de nadie, pero probablemente sea el de muchos. Y es que ahora a mí me está tocando cuidar a mi mamá. Pero es que resulta que con mi mamá yo nunca tuve una buena relación, porque es que desde que yo era chiquita ella era muy punitiva conmigo. O peleamos mucho, o lo que sea. Pero entonces ahora me toca cuidarla. Y obviamente yo lo voy a hacer porque yo soy su hija, yo no la voy a dejar sola. Pero estamos con esa lucha constante entre el por qué si ella no lo hizo conmigo, por qué si ella no fue una buena madre, metiéndome muy hondo. Y eso no deja vivir al cuidador, ni deja vivir al resto de la familia. Entonces sí es importante que se pueda tener un espacio para drenar. ¿Okay? Además que como valor agregado, si usted va a un psicoterapeuta, posiblemente, además de apoyarla a usted como persona, también le va a dar muchas estrategias para lidiar con las situaciones que usted está atravesando en el hogar. Entonces, ahora, me gustaría que podamos dialogar un poco en relación a las experiencias que los participantes de la actividad de hoy han tenido, ¿ok? Me gustaría saber cosas como, bueno, ¿sabían que contábamos con estas estrategias? ¿Sabían que además de que existen profesionales que las pueden llevar a cabo y que además es lo ideal, hay cosas que nosotros podemos hacer en casa que ayudan al familiar y, bueno, y a la dinámica de la casa? Hay personas que solamente que tenían esta sensación incómoda de, bueno, yo voy al médico cada 6 meses, le mando una pastilla, o a veces ni siquiera se las deja igual, y me voy para la casa con la sensación de que hay algo más que se puede hacer. ¿Okay? Pues nada, no sé si hay preguntas en el chat, pero sí me gustaría dejar abierta esta discusión también para nutrirme un poco de las experiencias que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Sí, tenemos algunas preguntitas en el chat. Vamos a ver. Tengo una pregunta que dice, ¿está asociada la pérdida de un familiar, por ejemplo, un hijo, con el avance del deterioro de la salud mental? He notado en mi madre de 70 años, solo con microinfartos cerebrales, ha experimentado fallas de memoria a corto plazo y desánimo. Ok, perfecto. Fíjense, interesantísimo ese punto, ¿no? Porque nos lleva a algo común. En este caso, quien hace la pregunta refiere que su familiar, a raíz de la pérdida de un familiar, comienza a presentar estos síntomas, ¿ok? Pero muchas veces no hay un detonante, no hay una muerte, por ejemplo. Solamente vemos como ese estado afectivo triste que se asocia con el aumento de síntomas, ¿bien? Y ahí es cuando es importante diferenciar, y esto sí lo hace el especialista, esto no lo hacemos nosotros, ¿ok? El cerebro, vamos a ver un rapidito un ABC del cerebro. El cerebro es el encargado de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, y todo eso convive en este bóveda craneana que tenemos aquí. En este chiquitito espacio está todo eso condensado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, y eso lo podemos ver también en personas jóvenes, cuando estamos frente a una situación de duelo o una situación de mucho estrés, nosotros notamos cómo nuestras funciones cognitivas están disminuidas. Y es muy sencillo, señores.
y lo voy a poner como un ejemplo cotidiano. Usted no puede estar pendiente de todo a la vez. ¿Ok? Si su espacio mental tiene un tamaño determinado, vamos a suponer que fuera como un jarrón de agua de 1 litro, y usted lo tiene lleno con 900 mililitros de una situación que le está ocurriendo, que puede ser la muerte de un familiar, pero también puede ser el estrés diario, solamente le queda esos 100 mililitros de espacio para usted poder operar y poder desarrollar todas sus actividades, ¿verdad? Y que sus funciones cognitivas puedan desarrollarse. Entonces, una persona, para responder ya directamente a la pregunta, una persona que tiene alteraciones afectivas puede generar fallas cognitivas sin que necesariamente esto sea un síntoma de alarma de deterioro neurodegenerativo. Sin embargo, no se puede dejar en el tal vez y tal vez no. Hay que averiguarlo, ¿ok? Hay que llevar al facultativo para ver. Por facultativo me refiero, me voy a poner yo primero, por supuesto, neuropsicólogo, psiquiatra o neurólogo, para determinar si en la disminución en las funciones cognitivas que está teniendo su familiar se pueden achacar y atribuir sin mucho problema a el estado afectivo o si lo superan, ¿ok? Pero la cosa no se queda allí, la cosa se enreda un poco más. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas veces, incluso es la regla y no la excepción, una persona debuta con una depresión o con síntomas, no, tal vez no una depresión franca para hacer un diagnóstico de una depresión mayor, pero si tiene síntomas, debuta con esos síntomas como primeros signos de una degeneración cognitiva, de una degeneración cerebral, ¿ok? Pero lo contrario también es cierto. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene ya un deterioro cognitivo, un deterioro cerebral instaurado, eso afecta, eso daña, eso altera sus circuitos emocionales, ¿ok? Entonces eso, como diríamos en Venezuela, eso es un arroz con mango, ¿bien? Pero si usted tiene un familiar que a raíz de una situación comienza a presentar esto, sí, llévalo al facultativo, porque tenemos que averiguar si lo que él tiene es simplemente un duelo que se está resolviendo o que está mal resuelto, o si hay de base o si hay detrás un trastorno cognitivo. ¿Bien? Llévela al médico o al especialista. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas vía el chat. Aquí dice, ¿los rompecabezas y sopa de letras sirven de estimulación? Sí, sí sirven de estimulación y son buenísimos, son excelentes, son lo máximo. ¿Dónde viene el problema? Cuando lo único que usted hace es armar rompecabezas y hacer sopas de letras, porque el cerebro se aburre, vamos a ponerlo así. El cerebro necesita novedad. Entonces, puede haber una persona que tiene 50 años haciendo sopas de letras y piensa que con eso tiene cubierto su cuota de ejercicio cognitivo del día. Y la verdad es que no porque al hacer un rompecabezas o una sopa de letras no sea bueno para su cerebro, sino porque ya su cerebro no le representa ningún reto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Haga crucigramas, haga sopas de letras, haga sudoku, juegue Candy Crush, juegue el 2020, juegue ajedrez, ¿okay? Haga cosas diversas. El cerebro, mientras se mantenga en novedad, va a estar estimulado. Excelente, muchas gracias. Bueno, por aquí tengo una reflexión que dice, se debería insertar en la malla curricular de nuestra educación escolar el cuidado y atención y estímulo a nuestros mayores. Sé que esto va de la mano con los valores de la familia, pero como sociedades debemos educar y estimular a los niños hacia el cuidado de los mayores. Sí, bueno, como bien dices, Katy, eso parece más una reflexión. La verdad es que cuando uno revisa la malla curricular hay que cambiarla entera, no solamente por el tema del cuidado de los envejecientes, pero sí, qué importante sería que desde chiquititos se nos inculcara ese valor de cuidar, ¿ok? A los mayores. Eso sería súper importante. Y no solamente por un respeto a ese envejeciente, sino porque
la mayor parte de la población no sabe lo que se está perdiendo. Señores, eso no es un libro. No, cada cerebro, cada cabeza, cada envejeciente es una biblioteca completa. Una biblioteca con mapas, con lecturas, ¿cómo se llama esto? Con esquemas conceptuales, de toda cosa. Tienen ahí dentro en esa biblioteca nuestros envejecientes. Sí, creo que sería muy importante poder hacerlo, pero ya que tal vez hacerlo formalmente a través de la malla curricular no se va a poder, creo que queda como responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo en el seno del hogar. Gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se le puede abordar al paciente sobre la notoriedad de una pérdida de memoria sin hacerlo sentir mal? Ok, wow, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Pero fíjense, casi siempre quien tiene la falla, bien sea de la memoria, bien sea que tiene dificultad para encontrar una palabra en un momento determinado, que se perdió en un lugar, esa persona lo percibe, ¿ok? En las fases iniciales, lamentablemente ya luego se va perdiendo esta conciencia. Esa persona lo percibe. El tema es cómo tú lo hagas. Para mí no es infrecuente encontrar en la consulta que llega, vamos a poner el caso, una esposa y un esposo, entonces la esposa tiene fallas de memoria o tiene algún tipo de falla cognitiva y el esposo la regaña. Es que tú, chica, que deberías poner más atención, que tú nunca ves dónde dejas nada, que tú siempre por ahí botada, perdiendo las cosas, por eso fue que chocaste el carro el otro día, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Y con esto lo que tú estás generando en el paciente es una necesidad de defenderse mayor, una necesidad de cubrir la falta, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a notar un defecto en la cognición de algún ser querido, lo ideal es tomarlo con seriedad, ¿ok? No a regaño, no a burla. Tampoco es nada prudente que cuando estén con amigos, no, sí, pero es que a ti, cónchale, que siempre se te olvida todo, que tú siempre despistado. No. Llámelo aparte y responsablemente déjele saber, oye, mira, no sé si tú lo has notado, pero yo me he dado cuenta que han estado pasando ciertas cosas. Lo ideal es que no se abre sobre la base de la nada. ¿Qué me refiero con esto? Si usted le va a decir a un familiar que usted ha notado ciertos cambios, es bueno que usted pueda ponerle ejemplos. Oye, mira, yo estoy un poquito preocupada porque, mira, yo he notado que cuando estamos hablando, a ti como que no te vienen las palabras a la cabeza rápido, como antes. Fíjate, por ejemplo, que el otro día que estábamos con el compadre, tú querías decir tal cosa y es que no te venía, tú no te diste cuenta, a ti no te llama la atención. Porque cuando tú contactas con algo puntual que ocurrió y que tal vez la persona también se dio cuenta, es más fácil empatizar a cuando tú lo montas en una maraña de millones de cosas, no, que tú siempre se te olvida lo que vas a decir, que tú nunca encuentras la palabra que quieres decir, es que tú siempre dejas botar las llaves del carro, ¿ok? Ahí usted lo que va a generar es defensas, pero si usted viene desde el respeto, desde la preocupación, abordar a su familiar, es muy probable que lo consiga. Ahora bien, también uno tiene que conocer el timing de la persona. ¿Okay? Si usted se lo ha dicho una vez y la persona no cae en cuenta, deje que esa semilla que usted acaba de sembrar germine e inténtelo por otra vía en otro momento. O como dicen, agárrelo con las manos en la masa. Cuando eso vuelva a pasar, usted le puede decir, oye, amor, viste que está viendo, eso fue lo que pasó el otro día que a mí me dejó un poquito preocupada. Tú no te estás dando cuenta que esto está pasando. Y siempre estar ahí de apoyo, porque la persona que comienza a percibir que está teniendo pérdida de sus capacidades cognitivas se asusta mucho y siente que es por vagabundería, que es porque no se esfuerza lo suficiente. Y ya, bueno, está más que comprobado que eso no es así. Si ya estamos entrando en un punto en el que la persona está llevando a cabo actividades que son arriesgadas, por ejemplo, oye, la persona ya no está en condiciones de manejar porque se desorienta, pues ahí ya hay que tomar medidas un poco más agresivas, pero no con la persona, no, sino como que meter un poco más las manos en la masa y sí decir, oye, mira, está pasando esto, yo tengo que protegerte a ti, yo me tengo que proteger yo también me tengo que proteger a mí. Y retirar las llaves, por ejemplo, si fuera el caso del manejo. Pero siempre hacerlo, como decía, en el tono del respeto
e involucrando el sentimiento de la otra persona. Oye, mira, sí, dar el espacio para que la persona también lo diga. Ahora bien, con esto no hay recetas mágicas y normalmente lo que ocurre es que cuando llegan personas con este tipo de preocupaciones, con este tipo de demandas, se trabaja el caso por caso, ¿ok? ¿Cómo se le puede entrar a esa persona específicamente? O sea, esa persona que tiene características particulares. ¿Se acuerdan lo que veíamos antes? A esa persona puesta en contexto, con sus características. ¿Cómo le podemos abordar a ella? Excelente, gracias, María Alejandra. Aquí tengo otra pregunta. En países desarrollados a los viejitos los llevan a ancianatos, donde tienen toda la atención. Y eso desde nuestro ADN como latinos lo vemos cruel, pero en nuestra realidad cuidar a nuestros ancianos cada vez es más complejo y más costoso. Es un drama. Sí, así. Esto fue... Fíjense que nosotros incluso teníamos una charla, un taller que dimos en ese sentido, ¿no? De esas situaciones que se empiezan a presentar cuando tenemos una persona mayor en casa, que tú te empiezas a debatir entre lo correcto y lo incorrecto. Lamentablemente, la mayoría de los ancianatos, de los asilos que tenemos en nuestros países, lo voy a decir en términos lo más sencillos posible, huelen a pipí. O sea, es una cosa que desde que usted entra, yo digo, Dios mío, pero parece que aquí pintaran las paredes con orina. ¿Ok? Eso es lo primero. Después usted ve a una persona que va caminando por allí, desvariando, que se ve que le dieron unos medicamentos y está, pero que no sabe ni quién es. O si no, la típica viejita con su batica toda rota, que no se ni peinado y tejiendo. Esa es la visión que hay, pero no es la realidad siempre. ¿Ok? Cuando uno se encuentra en esa disyuntiva, uno tiene que poner muchas cosas sobre la balanza. ¿Qué es mejor? Y no se es egoísta cuando uno dice que es mejor para la familia. ¿Por qué no se es egoísta? Bueno, primero porque la familia son muchos miembros, ¿ok? Que no todo puede girar en torno solamente a uno. Y la segunda razón es porque ese envejeciente también forma parte de la familia, ¿no? Y esa es una decisión que se va a tomar en conjunto cuando el envejeciente puede hacerlo. Y yo para esta pregunta que me hacen, tengo la mejor anécdota en mi propia familia. Cuando mi abuelita, ya en paz descanse, mi abuelita llegó a vivir 96 años, si no me equivoco. Ella vivía con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en el que éramos 5 personas en la casa, salíamos a trabajar, al colegio, al estudiar en el colegio, a la universidad, y mi abuelita pasaba demasiado tiempo sola en la casa. ¿Qué pasó? Ya no sabía manejar la estufa, nunca supo manejar el microondas, a la estufa le tenía miedo. Entonces empezamos a dejarle comidas que se pudieran comer frías. Pero óyeme, eso no es vida, ¿no? Los medicamentos eran un show, llamándole por teléfono, abuela, ¿te los tomaste? Ojo, ella estaba bien cognitivamente, ¿no? Pero tenía ciertas dificultades para realizar algunas actividades. Entonces el acabose fue un día que llegamos y la encontramos que se había caído en el baño y ella estaba tirada en el piso, yo no sé cuánto tiempo tenía tirada en el piso. Los medicamentos no se los estaba tomando de la forma adecuada, no estaba comiendo bien. Todos en la casa nos sentíamos sumamente culpables porque no sabíamos, porque sentíamos que no estábamos dando lo suficiente. Entonces comenzamos en la búsqueda. Y eso fue en Venezuela. Conseguimos un ancianato que yo quisiera que ojalá hubieran más así en el mundo. Y ustedes dirán, ay, una cosa chulísima con su propio apartamento y todo el lujo. Para nada. Era un ancianato llevado por monjitas, muy decente, pero nada lujoso, muy cuidadoso. Y después de mucho debatir, e incluso que mi papá, que era mi abuela paterna, se sintiera muy mal, incluso llorara diciendo, oye, yo no quiero hacer esto, lo conversamos bien, incluso lo conversamos con ella, y ella estuvo de acuerdo ahí, de acuerdo en ir. ¿Qué pasó? Fíjense, cuando ella llegó a ese ancianato, ella se encontró con personas de su edad, con quien tenía cosas que hablar todo el tiempo. Actividades que estaban dirigidas a ella directamente. Y no es que había todo el tiempo un terapeuta encima de ella. No. Pero todos los domingos había misa. Habían juegos de cartas que se hacían. Cuando había algún tipo de ejercicio era dirigido especialmente a ellos. La música era especialmente dirigida a ellos. Después de que mi abuela empezó a vivir en ese ancianato, engordó.
comenzamos a ver mejoría en algunos síntomas que ella estaba presentando a nivel de salud, porque se veía el medicamento cuando era, y lo más irónico del asunto era que cuando nosotros le íbamos a buscar el viernes, ella se molestaba y decía que, cónchale, pero no pudieron venir mañana, porque es que nosotros ahorita teníamos la misa y ustedes me sacaron de la misa, entonces me traen tempranito el domingo, porque ya yo me perdí la del viernes, pero no me voy a perder la del domingo. Entonces, fíjense cómo ella, al sentirse parte de una comunidad, mejoró su calidad de vida ampliamente. Pero yo sé que en nuestros países es difícil, pero siempre hay lugares a los que se puede ir y bueno, ya hay otras posibilidades, otros modelos como el que manejamos en Golden, que es un centro diurno, ¿ok? Lo que permite que el envejeciente se desenvuelva en sus actividades, en sus propias actividades durante todo el día, pero que luego en la noche, cuando llega a casa, está con sus familiares, comparte con ellos, no se siente distanciado de su familia, pero tiene algo que contar, tiene algo que decir. Porque, señores, tener a una persona, no importa la edad, pero más aún si es un envejeciente, sentado frente a una mecedora viendo televisión todo el día, eso es matarlo en vida. ¿Okay? Entonces son cosas que tenemos que poner en la balanza, pero con mucho gusto, si ustedes lo desean, luego podemos tener otro conversatorio específicamente hablando sobre este tema de las residencias. Muchas gracias, María Alejandra. Tengo por acá que dice, si bien es importante que la familia tome conciencia y se preocupe de cuidar al envejeciente o personas con problemas cognitivos, de igual manera, ¿no es importante considerar a los especialistas en esta área? 100%, no, totalmente. De hecho, fíjense que es como una cosa mancomunada. Todos vamos allí. Y por especialista no es solamente el médico. Puede ser un psicólogo, puede ser un enfermero, puede ser un terapeuta ocupacional, puede ser un profesor, un educador, como en el caso que tenemos en Golden. ¿Okay? Por supuesto que es un trabajo mancomunado. Y de hecho, fíjense que mi intención es que ustedes pudieran ver cómo hay actividades que los especialistas hacemos para mejorar la calidad de vida del envejeciente, especialmente si tiene una enfermedad, pero que no son absolutamente ajenos al familiar. ¿Por qué? Porque indicar que se tome un Zolpidem para dormir todas las noches, eso solo lo puede hacer un médico, ¿ok? Este tipo de cosas, en este tipo de terapias, en este tipo de tratamientos, el familiar es el gran aliado, ¿ok? Porque en la mayoría de los casos el especialista ve a la persona 2-3 horas a la semana como mucho, pero el resto del tiempo el familiar está en casa. E incluso, por ejemplo, cuando estamos hablando de una estimulación cognitiva, se hacen cosas en la sesión, pero se dejan cosas para la casa. Y esas cosas que se hacen para la casa es con el apoyo del familiar, que tienen que estar ahí arriba también, involucrándose en los ejercicios que se hagan. Entonces sí, por supuesto, es un trabajo mancomunado entre la familia, el especialista y sobre todo el propio envejeciente. Excelente. Aquí hay un mensajito para ustedes. Dice, realmente mis respetos a ambas porque dedicar su expertise a cuidar a los mayores en un ambiente de amor y de cuidado es verdadera vocación. Bueno, con esto finalizamos las preguntas. Vamos a ceder la palabra al señor Armando. Muchas gracias, María Alejandra. A ustedes. Tiene el micrófono silenciado, señor Armando. Parece que el señor Armando tiene problemas con el audio hoy. Sí, vamos a ver. Lo tiene, vamos a ver, dame un momentito. Ok, ahora sí, ¿tienen el audio? Sí, ahora sí lo escuchamos. Okay, perfecto. Bueno, de verdad que pido disculpas porque un participante se nos metió en el grupo sin haberlo invitado y trastornó un poco las comunicaciones y es el internet. Él no se registró en este conversatorio tan excelente
que hemos disfrutado en la noche de hoy. Antes de agradecerle tanto a Alexandra como a María Alejandra, quiero permitirme leer una cita que era parte del encabezamiento de la información que yo iba a dar como presentador de ambas personas, ambas profesionales. Y es la siguiente, leo textualmente la cita, abro comillas: y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que vemos en los ojos de los ancianos. Víctor Hugo, fin de la cita, cierro comillas. Requena Consultores expresa su gratitud a las licenciadas Alexandra Campuzano y María Alejandra Correa por la magnífica conferencia, y desde ya ponemos a su disposición todos nuestros canales digitales para recibirlas en una nueva oportunidad. Antes de despedirnos, informarles que todos nuestros webinars son gratuitos y elevados a nuestro canal de YouTube Requena Consultores. Reciban nuevamente nuestras gracias y nuestra gratitud por tan excelente trabajo, tan bien soportado y tan ilustrativo. Muchísimas gracias, María Alexandra, María Alejandra, muchísimas gracias. Requena Consultores es su casa, y en lo personal, Armando Requena, tienen acá un amigo, un compatriota, María Alejandra, y me gustó mucho este mix que logramos hacer entre el joropo y el merengue. Tenemos esta parte interesante. Gracias, profundamente agradecido. Gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros creo que también fue un placer. Y digo creo porque hablo por Alexandra y por mí, pero estoy segura que ella piensa lo mismo. Un gustazo poder cruzar nuestros horizontes. Y espero que se repita en el futuro, porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchísimas Perfecto. gracias a todos. Si no tiene... Okay. Muchísimas gracias Muchísimas a todos, gracias, señora Alexandra. Ay, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Igual para ustedes. Bye.